Y estamos ahora con el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ya lo conocen en este canal, es el representante de la coalición de la coalición de Compromís. Gracias por atender a la Diana. ¿Qué tal? Diputado, le estamos preguntando a todos cómo es el día a día de un parlamentario. Por ejemplo, ¿puede usted salir en su país, país valenciano, a dar un paseo o a ir a un restaurante sin miedo a que le griten de Sumar que ha roto la izquierda, por ejemplo, de este según quién, o que apoyas al sanchismo de ese según otro lado? Bueno, yo creo que hubo un pico durante el momento de la amnistía, cierto, pero luego, bueno, yo creo que excepto la gente más conocida, el resto podemos ir con total naturalidad y particularmente al País Valencià a poder ir a comer, a tomar un vino o al cine sin ningún tipo de problema, aunque es cierto que existe esa polarización en la calle, ¿no? Que más que polarización, pues bueno, hay un ataque de la extrema derecha para intentar disolver las cuestiones democráticas. ¿Y cómo es una jornada de un parlamentario? ¿Horarios? ¿Cosas que hacer? Bueno, depende del día, si estamos aquí en Madrid o estamos en el País Valencià, si no, pues bueno, el pleno empieza a las 9 en punto, un día como hoy, hay que preparar un poco, por tanto, las 7 te levantas, te preparas, a las 8 y poco estás por aquí, tomas el café con el equipo y empieza la jornada. Bueno, pues ahora, bueno, pues comemos a la hora que se puede. Creo que esto es importante explicar también para evitar la desafección política. Los plenos no se interrumpen para comer, por tanto hay ratos donde no estás dentro porque pues tienes que comer, tienes reuniones en paralelo, reuniones de dirección de grupo, etcétera. Y bueno, pues yo supongo que terminaremos sobre las 8 o 9 de la noche, igual que ayer, y mañana otra vez a las 9 aquí. Cuando terminemos, pues en mi caso mañana tengo 2 comisiones, por un lado vivienda, que tenemos comparecencias de diferentes agentes, y comisión de transporte, donde tenemos que seleccionar a los consejeros de la nueva autoridad independiente para el control de los accidentes ferroviarios. Bueno, pues ya el viernes me iré al territorio, tendré reuniones de partido, actos, etcétera. El sábado descansaré y el domingo me vuelvo porque el lunes tengo aquí en Madrid un acto. Claro, sumando entrevistas, sumando reuniones y sumando de todo. Y el poco rato que queda para trabajar. Claro. Hoy, cuando grabamos esto, aunque haya pasado ya un tiempo, es 24 de junio, es el día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para hablar sobre la corrupción. Quiero preguntarte, hemos hablado ya en varias ocasiones de la corrupción que rodea al PSOE, ¿cómo valoras las palabras del presidente? ¿Crees que son suficientes? No, yo he salido muy cabreado, creo que ha hecho una de sus peores sesiones. Se ha dedicado a ejercer de líder de la oposición, hablando de la corrupción del Partido Popular. Para eso, bueno, hay otros momentos, otros espacios. Evidentemente nosotros en el Scorch hablamos de la corrupción del Partido Popular valenciano, pero aquí tocaba centrarse en 2 cuestiones y creo que también ha perdido una oportunidad para anunciar medidas valientes. Yo creo que Sánchez está teniendo suerte en que todos sus socios, o casi todos sus socios, estamos siendo profundamente leales con la democracia, no con el Partido Socialista, y sabemos discernir lo que es lawfare, de lo que es corrupción y de lo que puede ser un jeta, pero esto requiere a que tú respondas al jeta, respondas al caso de corrupción y respondas al lawfare, sobre todo cuando tienes el BOE, tienes el Ministerio del Interior, tienes el Ministerio de Justicia y por tanto no se entiende. Yo me voy cabreado. Yo esperaba muchísimo más de Pedro Sánchez y sobre todo creo que ha tenido un tono faltón con los socios que parece un poco Feijóo, que dice Feijóo que necesita apoyos, a lo que hace se dedica el tiempo a insultar. Pues el presidente Sánchez hoy se ha dedicado un poco a decirle a los socios lo que tienen o no que hacer y lo que tiene que recordar Sánchez el que él es presidente porque el resto quiere. Y creo que eso se le ha olvidado hoy al presidente Sánchez. Siempre se lo pregunto y además hoy con el tono de enfadado que tiene, cabe más la pregunta, ¿hasta cuándo va a aguantar Sumar? O sea, si tan mal está pasando, ¿hasta cuándo va a aguantar? Y te voy a contestar lo de siempre, es que yo no entiendo esta óptica. Creo que viene muy socializado por el Partido Socialista y sus medios afines y creo que todos los espacios posteriormente lo hemos ido repitiendo. Creo que hace falta cultura política de coalición en España. Ya llevamos muchos años de gobiernos de coalición. Yo no me imagino en un gobierno alemán, francés, etcétera, que la gente responsabilice a los otros socios de lo que hace el partido mayoritario. Más bien la gente juzga a cada uno por lo que hace en base a sus diputados y a sus ministros. Yo no soy responsable, ni Compromís, ni tampoco Sumar,
de lo que haga el Partido Socialista con sus votos. Yo soy responsable de lo que hago con los míos. Y con nuestros votos nos hemos diferenciado cuando ha hecho falta, hemos tumbado leyes del Partido Socialista que venían del gobierno, como la ley del suelo, o hemos apoyado otras leyes que pensábamos que eran justas y que mejoraban la vida de la gente. Y particularmente en cuanto a los compañeros de Sumar que sí tienen ministerios, porque vamos a perder a 5 ministros que lo hacen bien y que esos 5 ministros que lo hacen bien de partidos que no tienen corrupción van a ser sustituidos por ministros del Partido Socialista que sí tiene casos de corrupción. Es que me parece bastante absurdo, ¿no? Yo entiendo que esto el suelo abona para poner la presión en los socios y no en ellos, y que los socios que no tienen ministerios, cuando no los tienen, ejercen también esta pressing contra sus socios competidores electorales, ¿no? Pues Podemos lo hace ahora que no está en el Consejo de Ministros, no lo hacía cuando tenía ministerios, etcétera. Esto me parece bastante torpe por parte de todos los socios que contribuyen a esto, porque en algún momento van a volver a tener ministros, supongo, que aspiran a ser partidos de gobierno. Y por tanto, yo insisto, el debate que tiene que tener la izquierda, que tiene que tener Sumar, que tiene que tener Compromís, no es cuando se sale o no de un gobierno. Es si se puede aguantar a Pedro Sánchez o no. Creo que ese es el debate. Y creo que cuando haya alguien que esté dispuesto a retirar el apoyo al Partido Socialista, es evidente que todos los ministros, sean de Sumar o el PSOE, dejarán de serlo. O sea, cuando haya alguien, no dice que Sumar, cuando haya otro grupo... Bueno, puede ser Sumar, o puede ser Esquerra, o puede ser Bildu, o puede ser BNG, o puede ser Podemos, o puede ser cualquiera que la aritmética parlamentaria hagan inviable que Pedro Sánchez sea presidente. En todo caso, yo lo que creo es que estamos en el tramo final de la legislatura. Entiendo que esto, pues, para cafeteros puede ser interesante, pero lo que creo que tenemos que hacer es avanzar en los flecos que quedan en esta legislatura, el responder aquello que cada uno ha hecho en base a la aritmética posible, y a partir de ahí pues entender que va a haber una negociación difícil de presupuestos generales del Estado, que muy probablemente pueda fracasar, y eso nos aboque a una convocatoria anticipada de elecciones unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas. Me hablaba de esa falta de conciencia de lo que es un gobierno de coalición y de culpar al socio minoritario de los que hace el mayoritario. Precisamente igual para eso hace falta marcar más la distancia más a menudo, o que sea más sonoro. Por ejemplo, usted lo hizo la semana pasada, si no recuerdo mal, cuando le preguntó al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la sesión de control. ¿Crees que hace falta ver a la portavoz de Sumar haciendo ese tipo de interrogatorios, ese tipo de caras a caras con el presidente? Yo no me dedico a ser analista político. Creo que los políticos hacemos mal cuando queremos ocupar el espacio del analista político, del politólogo, del periodista, etcétera. Pues Movimiento Sumar entenderá cómo utiliza las herramientas a su disposición para marcar el perfil que considere. Para nosotros era importante y hemos tenido la libertad de hacerlo siempre. Yo esto lo he dicho, a mí Sumar nunca me ha dicho si puedo hacer una pregunta, y entendía que era importante para Valencia el poder poner el foco en una cuestión que no es un hecho aislado, el por qué la policía sí agrede por la espalda y luego falsifica un atestado policial a una manifestante democrática, una maestra jubilada, y no lo hace con Esperanza Aguirre cuando corta a Ferraz. ¿Por qué a mí o al señor Marlaska no nos paran en una redada racista y a un negro sí? Yo creo que eso era importante para nosotros, teniendo en cuenta que en el caso valenciano se han disparado las redadas en los últimos meses, el último año se ha disparado, somos la comunidad autónoma donde más hay, se están haciendo deportaciones en pleno proceso de regularización, y por tanto le preguntaba al ministro, y también se lo he preguntado por escrito, si hay una sublevación de los mandos policiales al ministerio, o esto es la política de interior del Partido Socialista y por tanto no tiene nuestro apoyo, ¿no? Hablaba de que nunca le han dicho de este movimiento Sumar, el partido que lidera la coalición, qué puede, que no puede hacer. ¿Cómo funciona dentro de que es un Bueno, grupo nosotros plural? somos una coalición y en el grupo parlamentario hay pues muchísimos partidos, algunos tienen ministerios, otros no tenemos ministerios, otros ni siquiera tienen diputados y están aquí. Pues pienso en Verdes Equo, pienso en Drago, pienso en la Junta Aragonesista, con quien al irse el compañero Puello a Aragón, pues nosotros presentamos sus iniciativas en nombre de la Junta, y por tanto aquí hay pues asimetrías que creo que representan muy bien la realidad de la izquierda plurinacional de nuestro país. Y mejora siempre. Pero nosotros, pues en las reuniones de dirección, cada partido expone lo que considera y luego intenta coordinarse con los portavoces sectoriales y territoriales de la materia. Pues voy a hablar de interior,
pues aviso previamente a Enrique Santiago y le digo, mira, para mí es importante esto, mi partido quiere ocupar este espacio, necesita hacer esta tarea o bien de control al gobierno o bien de propuesta legislativa, y se negocia con total seguridad, ¿no? Y por tanto yo insisto y lo he defendido siempre y lo sabes, que la hipótesis de la candidatura del 23 de Sumar fue la correcta, con Podemos dentro, y creo que tenemos que trabajar en ese horizonte para reevitar esa hipótesis, que era una hipótesis que decía que tanto las izquierdas territoriales como las izquierdas estatales teníamos que tener un programa común y salir a la ofensiva. Señor Bañez, no le hace falta saber lo que pone aquí para saber cuál va a ser la siguiente pregunta. A usted le veíamos acompañar a Mónica Oltra y a Gabriel Rufián el otro día cuando hicieron ese acto en el que hablaron del futuro de la izquierda. Mónica Oltra ya se sabe que será la candidata a la capital, ¿verdad? A la capital de Valencia, a la alcaldía. Ya le he preguntado varias veces qué piensa del futuro, si es posible que Gabriel Rufián lidere algo. En el País Valencià es que Esquerra Republicana tiene un partido, no sé efectivamente con cuánta importancia, pero lo tiene, no sé si está coaligado con ustedes o no. ¿Cree que es posible entablar negociaciones con Esquerra? ¿Es posible hablarlas a nivel español? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo insisto en que los partidos y sobre todo las direcciones orgánicas, que es un papel muy desagradable e imprescindible, tienen que ponerse las pilas. La propuesta que nosotros hemos, desde Iniciativa, que es una parte de Compromís, reivindicado, es que en este contexto histórico es fundamental que tanto las municipales como las elecciones autonómicas valencianas como las estatales haya una papeleta que aglutine a Compromís con diferentes partidos, y esto incluye a Esquerra Unida, a Podem, esto incluye a Esquerra Republicana, esto incluye a Movimiento Sumar, esto incluye a movimientos vecinales, a movimiento ecologista, movimiento feminista, antirracista, derechos animales, etcétera, y por tanto habrá que negociar desde el territorio. Yo lo que digo es, no nos va a decir la dirección estatal de ningún partido ni ningún otro territorio cómo vamos a negociar. Lo vamos a hacer desde Valencia, para el conjunto del País Valencià, y espero y deseo, y en eso trabajo, que haya 4 papeletas que representen pues 3 visiones muy diferentes. Una, la de la ultraderecha, donde cabe la papeleta de Vox y una parte del PP. Otra, el bipartidismo, que cabe una parte muy pequeñita del Partido Popular y el Partido Socialista. Y una cuarta papeleta que sea Compromís-algo, que incluya a las izquierdas emancipadoras y fuerzas democráticas que quieren pues un cambio que no solo es el rechazo a la extrema derecha, sino también pues el democratizar el Estado, la justicia, la policía, etcétera, y que es muy consciente que esto, con un partido que elige a Ábalos, a Santos Cerdán de secretarios de organización, pues es bastante complicado hacerlo con la celeridad y urgencia que se requiere. A los que además es valenciano. Efectivamente, una de las cuestiones que nosotros entendemos que debía haber explicado el presidente del gobierno y no ha hecho, y se lo hemos apuntado reiteradamente, es por qué lo cesó de ministro y lo puso de número 2 de Diana Morant. Es decir, esto no tiene ninguna explicación. Suena raro. De hecho, le pidió, por lo que hemos visto en esos mensajes que se filtraron hace creo que un año o 2, le pidió apoyo a nivel interno para designar a Diana Morant al frente del partido en Valencia. Por tanto, deberían explicarse, ¿no? Hablábamos de ese proceso de Compromís. ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va ese bueno, yo en ese sentido yo expongo cuál es la posición que Iniciativa validamos en nuestro último congreso, particularmente la que yo también defiendo, y a partir de ahí hay unos equipos negociadores negociando alianzas, candidaturas, acuerdos, programa, campaña. Por tanto, yo espero y deseo que después del verano podamos tener esto resuelto para poder hablar a la gente y con la gente y no estar en mierdas internas. Y por acabar, si excluimos a los diputados de Sumar, ¿cuál es para usted el mejor diputado del Congreso o diputada? Pues depende para qué utilidad. Yo creo que es evidente que ahora mismo quien mejor nos conecta con la gente joven y con los barrios, que tiene un discurso que es capaz de de recoger 2 sensibilidades de la izquierda, del progresismo, etcétera, que están en nuestros partidos porque no son monolíticos, y no hablo de discrepancias, digamos, directivas, sino la propia militancia, es Gabriel Rufián, y luego hay otros diputados quizá menos conocidos, pero que tienen mucho trabajo. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien y ideológicamente tenemos algunas discrepancias. Yo no creo en la meritocracia, como por ejemplo con Idoia Sagastizábal del PNV, es muy trabajadora, que tiene siempre una corrección en lo que propone muy trabajada.
bueno, evidentemente en materia de derechos sociales o vivienda, Óscar Matute. Bien, tengo algún que otro compañero del Partido Socialista o incluso del PP que me puedo llevar bien y que creo que tiene una buena labor. Y evidentemente me he hecho excluir a los del grupo parlamentario Sumar, pero creo que aquí también hay un buen plantel. ¿El del PP? ¿Quién es? ¿Con quién te llevas bien? Pues mira, yo me llevo bien tanto con el nuevo responsable de las juventudes, que es andaluz, y Sí, que, del bueno, Popular. exacto, y que tiene un tono diferente a alguna parte del Partido Popular, pero incluso me llevo bien con gente de Vox. Yo no, tengo una buena relación con Carlos Quero o con Karina Mejías, que llevan materias de transporte, a pesar de que tengo discrepancias ideológicas profundas, y también creo que ellos se han ido radicalizando y al principio de la legislatura no tenían quizá la violencia racista que tienen hoy, la tenían más escondida, y eso también ha supuesto una separación. Pero bueno, yo creo que hay que intentar, ¿no? Aprender a que hay que escuchar más al que piensa diferente a ti. Voy a decirle su cargo bien, que nunca le presento bien. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, representante del Grupo de Compromís y exsecretario autonómico de Igualdad en la Generalitat, pre Carles Mason. Gracias por venir a la Diana. A vosaltres.